10:34. Debido a los proyectos de retiro de fondos previsionales surgieron algunas divisiones en el oficialismo. Luego de que estas iniciativas fueran rechazadas, ahora el gobierno, como les contábamos, está tratando de enfocarse en otras reformas de fondo, han dicho desde el Ejecutivo. Sí, vamos a conversar sobre este escenario con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Dual. ¿Cómo está, Tomás? Buenos días. Hola, muy buenos días, buenos días. Grecia. Buenos días, Sebastián. Sí, es una situación quizás incómoda para el gobierno. No sé cómo se puede leer, porque algunos señalan que, por ejemplo, Mario Marcel nunca fue de la idea de los retiros y tuvo que insistir en una iniciativa del que tampoco a lo mejor estaba convencido y finalmente se puede ver fortalecido después de este rechazo. Pero hay un tema político también, de acuerdo. ¿Cómo ves el escenario, Tomás, luego de lo que pasó el lunes en el Congreso? Lo que sucedió el lunes, la verdad es que no hubo un ganador, no hubo ganadores. Si uno aplica la teoría de juego, aquí todos perdieron, básicamente, ¿no? Quizás si uno mirando el vaso medio lleno puede decir, mire, el ganador es que los proyectos de retiro podían provocar más inflación. Y la inflación es, sabemos, uno de los problemas de la ciudadanía hoy día. Así lo revelan los estudios de opinión pública, por lo menos. Pero en términos netamente políticos, yo pienso que aquí hubo para el gobierno una derrota política que lo afectó duramente, puesto que ante la inminencia de un proyecto de retiro, de nuevo retiro, el gobierno presentó, a pesar de su oposición inicial, un proyecto más acotado. Y el resultado fue que ninguno obtuvo los votos y además provocó muchas fricciones entre las coaliciones que forman el gobierno. Esto es Aprodignidad y el socialismo democrático. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un daño político para el gobierno. Ahora, sin duda también hay que ver cuál va a ser la reacción de la ciudadanía en esta materia, que es una cuestión diferente, ¿no? Sí, Tomás, ese punto es bien relevante. ¿Cuánto crees tú que puede incidir en la agenda del gobierno la forma en la que la ciudadanía reacciona a este tema? Porque en las encuestas aparecía con un amplio apoyo el tema de los retiros en general y porque además la desaprobación del gobierno también ha ido creciendo en las últimas semanas, a pesar de que lleva muy poco tiempo el gobierno. Exactamente, Sebastián. Yo creo que ese es el punto crucial. El gobierno venía cayendo en sus niveles de aprobación, incluso el presidente Boric había bajado sobre el 50%, lo cual era casi una anomalía en tan poco tiempo. Y al mismo tiempo, el apoyo a los retiros estaba sobre el 70%. Entonces, si uno juega los dos factores, yo creo que uno puede mirar que la ciudadanía aquí va a acrecentar ese rechazo al gobierno producto de que estaba esperando de alguna manera este retiro. Yo creo que eso va a afectar nuevamente al gobierno, mi impresión, ¿no? Y eso de estas encuestas que parece haber un descontento, no solamente con esta aprobación que ha ido muy rápido, cayendo hacia el presidente y a su figura, sino que también, por ejemplo, a la convención. Parece haber un escenario un poco pesimista, ¿no?, en la ciudadanía, o habla de los tiempos en el que estamos viviendo. ¿Cómo se puede leer eso? Es que yo creo que el gobierno particularmente ha tenido muchas dificultades en, por ejemplo, tener una agenda política. A mi modo de ver, el gobierno ya ha pasado más de un mes de su instalación y no vemos una agenda política clara, con una línea y con una estrategia definida. Y eso va a complicar cualquier posicionamiento, puesto que el triunfo del presidente Boric en diciembre pasado tuvo altas expectativas respecto a la ciudadanía que se iban a afrontar ciertos temas y hasta el momento eso no ha ocurrido y nos ha encontrado con una lentitud en la instalación del gobierno, al mismo tiempo sin una agenda política y hoy día además yo diría con un comité político que ha sufrido daños muy rápidamente. La ministra del Interior, ya sabemos los errores, los sucesivos errores que ella cometió, y hoy día el ministro Jackson, que también aparece cuestionado por su falta de diálogo, de entendimiento con las fuerzas propias, con Aprodignidad y el socialismo democrático. Hoy día el Partido Socialista está siendo muy duro respecto a la figura del ministro Jackson. Y el ministro Marcel, que era un opositor al retiro, al final terminó presentando un proyecto de retiro. Entonces, yo creo que ahí hay también un tema bien complejo para el gobierno, que si no actúa con rapidez, que estos hechos ya han quedado en el pasado,
forzado, digámoslo de alguna manera, y promueve una agenda política real sobre el Congreso, creo que de otra naturaleza el gobierno puede seguir en estos errores no forzados que ha cometido. Ahora, Tomás, desde el punto de vista de los cálculos que tiene que hacer el gobierno pensando en las reformas que vienen hacia adelante, ¿cómo crees tú que marca la coordinación interna, la gestión del trabajo de coordinación con el legislativo también, en lo que ocurrió en relación a los retiros? Desde el punto de vista de la cohesión que efectivamente requiere el gobierno para poder llevar adelante reformas en las que va a necesitar votos que no tiene. Sin duda, el gobierno tiene dos problemas. Uno es que todavía no coloca de acuerdo a las dos coaliciones que lo forman, porque hoy día este gobierno está formado por dos coaliciones, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Mientras esta coordinación, esta situación no vaya en vías de solución o los engranajes empiecen a funcionar de una manera más eficiente, el gobierno va a seguir teniendo ahí dificultades. Y como bien dices tú, uno tiene que partir cuando tiene una estrategia con sus propias fuerzas y de ahí abrirse al diálogo con las otras fuerzas políticas, porque el gobierno sabe de antemano que no tiene una mayoría sustancial que le impide, que pueda hacer reformas en la Cámara de Diputados, y en el Senado está muy equilibrado. Por lo tanto, tiene que entrar después a una fase de diálogo. Pero si esto se eterniza o se demora mucho en el tiempo, yo creo que puede ir complicando aún más este proceso. ¿Y cómo puede incidir esta baja aprobación, si es que se extiende, como dices Tomás, o se eterniza en el plebiscito de salida? Porque ha sido un impulsor, por lo menos quienes representan el gobierno y varias de sus autoridades al trabajo que ha realizado la convención, que también ha sido cuestionada y con muchos estudios de opinión y donde predomina el rechazo. Sí, se ha ido consolidando una cierta percepción ciudadana respecto del trabajo de la convención, que no ha sido lo esperado quizás por la ciudadanía. Estas son percepciones, porque no quiere decir que la ciudadanía se haya leído incluso los 200 y tantos artículos que hoy día, al día de hoy, tiene el texto constitucional, ¿no? Sino que más bien una percepción, puesto que evidentemente está apareciendo muy alejada de esas demandas ciudadanas que fueron parte, muchas de esas demandas del estallido social del 2019. Entonces, yo creo que se ha ido alejando, hay ahí un cierto encapsulamiento de la convención, y puede ser muy complejo el escenario si esto se ve en el tiempo, ¿no? Solo hay que recordar que el voto es obligatorio. Esa es una cuestión que para nosotros podría resultar una novedad, pero sin duda los estudios de opinión tienen alguna percepción de la ciudadanía que los constituyentes, especialmente de la convención, deben tomar nota. De otra manera, este proceso puede ir en una línea muy compleja en su salida. Bien, Tomás, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para analizar la semana política. Que esté muy bien. Gracias, Tomás. Buenos días. Buenos días.